Es una bendición un día como hoy, pues reunirnos juntos en el nombre de Jesús y guiados por su palabra y por el Espíritu Santo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos su capítulo 8 y su versículo 8. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos toca un tema que a mí particularmente me generó pues algo de inquietud y también me obligó y me motivó a esforzarme en estudiar y en comprender muchas cosas que o bien no tenía claras o bien, sobre todo ante la expectativa de tener que expresároslas y mostrároslas a vosotros, pues pudiera ser la palabra de Dios y el propio Espíritu el que hablase y no tanto mis ideas o mis conceptos o mis prejuicios. El bautismo del Espíritu Santo. Y el subtítulo es una fuerza transformadora. Ya después a lo largo de la exposición creo que, o intentaré que podáis entender esta expresión, pero cuando me pedían el título dudaba porque tenía otro, digamos, otro subtítulo que a raíz de unas conversaciones me hizo mucho bien escuchar esa expresión. Como estamos hablando del bautismo, y vamos a hablar del bautismo de Juan en agua, del bautismo en el fuego, en el Espíritu Santo, las dos ideas que me gustaría que quedaran bien claras hoy es que, uno, es una fuerza transformadora, pero antes os quiero decir que el agua limpia, el fuego purifica. Y esas son las ideas que en la voluntad de Dios me gustaría transmitiros a todos vosotros. Me gustaría pues invitar al Espíritu que pueda obrar en un servidor y en vuestras mentes y en vuestros corazones por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en Jesucristo por cada uno de nosotros. Esa cruz, ese sacrificio, pero esa tumba vacía nos habla de vida, de perdón, de libertad. Y Él, oh Señor, no está en medio de nosotros, volverá, amén, algún día. Y mientras tanto nos ha dejado tu Santo Espíritu, oh Padre. Te damos gracias porque Él quiere y es capaz de obrar y de transformar nuestras vidas y de convencernos de juicio, de justicia y de pecado y de acercarnos a Cristo, poner nuestras vidas en esa cruz, recibir ese perdón y vivir una vida transformada y transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, os tengo que decir que no encontré esa expresión en la Biblia, con esa preposición. Encontré el bautismo en el Espíritu, o que seréis, así como Juan bautizaba con agua, yo os bautizo con el Espíritu, con fuego. Y así el mismo Juan el bautizador, se le llama el bautista, pero yo prefiero llamarle el bautizador, no es que perteneciese a ninguna denominación, sino que ejercía el bautismo por inmersión en agua. Y él va a ser llamado, según palabras del propio Jesús, el más grande profeta nacido de mujer.
y él va a cumplir aquel versículo de Malaquías con la que cierra el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo tenemos estructurado, cuando avisa y cuando advierte: y enviaré delante de mí al precursor, aquel que abrirá la puerta del Mesías. Este fue Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Y esa promesa del Espíritu estaba latente en el Antiguo Testamento. Había una promesa de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitar un corazón de piedra y dar un corazón de carne, que lata, que sienta, que transmita vida, que esté vivo en primer lugar y que pueda transmitir vida. Lo dice en Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, un espíritu de transformación, una promesa y un espíritu de restauración. De restauración los judíos lo entendían también como de restauración del reino físico y político, pero la dimensión que la palabra de Dios y que el Dios de la palabra tenía para esa promesa era mucho más. Una tierra que viene a ser como el huerto de Edén, una tierra donde toda lengua, todo pueblo, toda nación estén unidas y estén con un espíritu de paz, restaurados, y todas las ruinas puedan ser fortificadas y habitadas. En Ezequiel 36, capítulo 35, donde haya un pueblo que viva en la shalom del Señor, en la paz de Dios. Un espíritu de avivamiento. Cuando Ezequiel también nos ve, tiene aquella visión y nos la transmite de esos huesos secos, un valle lleno de huesos secos, ve como hay un soplo que los hace restaurarse, reorganizarse y llenarse de carne y de vida. Un soplo, un aliento de vida. Así como en Génesis vemos que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en él hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Así esa promesa de que el Espíritu soplará sobre huesos secos, donde no hay vida, donde todo es muy triste y árido, y ese Espíritu revivirá y avivará. Y un espíritu profético, Joel se nos dice en su capítulo 2, que será derramado el Espíritu sobre toda carne, y habrá profecía en vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán visiones, y vuestros jóvenes también. Eso será retomado después por Pedro, cuando predica después de Pentecostés, un espíritu de profecía. Y un paréntesis, la profecía, tal como la entiendo yo, que se nos dice en el Antiguo Testamento, no es igual a predicción. No es igual a decir lo que va a pasar o qué eventos van a tener que ocurrir, o no solamente es eso. Un profeta era alguien que tenía un don de parte de Dios para ser el pontífice, el puente, para ser la voz de Dios al pueblo, para decirle a ese pueblo, el pueblo de Dios, lo que Dios demandaba de él, lo que Dios veía en sus vidas, y en sus vidas a nivel económico y social y político, si queréis, y cultural, y para decirle aquello que no estaban haciendo bien, y aquello que por no hacerlo bien traía consecuencias, y sí, después decía: y si persistís, podrán ocurrir estas y estas cosas. Había un mensaje con una marcada carga de justicia social, un mensaje con una marcada carga de qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Y Dios promete que todo eso vendrá después de algo, o mejor dicho, con alguien. Vendrá con aquel que había sido profetizado y prometido ya desde Génesis 3:5. Aquel que tendrá que sufrir, sí, el mordisco de la serpiente, pero que la aplastará su cabeza. Aquel que todas las generaciones desde Abraham, etcétera, etcétera, van a esperar: ¿será este el que Dios ha prometido? ¿Será este el que Él quitará y librará de nuestros pecados a su pueblo? Una expectativa mesiánica. Ahí es cuando todo esto que hemos dicho se cumplirá.
y será sobre toda carne, no será sobre una determinada familia, un determinado club de amigos o un determinado pueblo o nación, sino sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación. Y ese espíritu profético se manifestará y será realidad, y se hablarán los unos a los otros con las palabras de Dios, con las palabras que hablan de juicio, de justicia y de pecado. Y gracias a ese que va a venir a redimirnos, habla de redención, de perdón, de pertenencia a ese pueblo de Dios, a esa nación santa, pueblo escogido, linaje adquirido por parte de Dios. Juan hablaba y predicaba acerca del bautismo en agua. Juan es un nombre que era muy usado por algunos de los sacerdotes, porque Juan pertenecía, su familia, a la casta sacerdotal. Pero la casta sacerdotal había una división interna tremenda, porque a partir de Antíoco Epífanes pues habría unos determinados sacerdotes que habían aceptado muchas de las normas y maneras y modos de vida de los helenistas y se habían adaptado al poder. Y sí, formalmente ejercían el sacerdocio y el rito, pero su espíritu, su realidad espiritual estaba muy alejado de ese Dios del cual hablaban. La formalidad externa la cumplían, pero su corazón estaba muy alejado de Dios. Y Juan pertenece a ese grupo de hombres y de mujeres que quieren que el espíritu y que la palabra de Dios sea la que prime por encima de cualquier momento, lugar o situación política o social y mismo cualquier gobernante o emperador. Emperador. Y él, como esa voz que clama en el desierto, invita al arrepentimiento. Y es una voz que, como os digo, profeta de parte de Dios, habla de una situación social, económica y política desastrosa. Y habla de una situación en la cual el pueblo se ve oprimido por una potencia exterior, no tiene identidad propia como nación, sus gobernantes son corruptos, mentirosos, se aprovechan del pobre, extorsionan a la viuda y al necesitado. Y Juan clama por un arrepentimiento. Y es necesario entonces darse cuenta de eso. Y así como el bautismo físico, esa inmersión en agua, simboliza, ejemplifica mejor que nada, esa suciedad que hay que quitar. Así Juan proclama esa inmersión en agua. Y esa necesidad entonces de arrepentimiento. Y esa necesidad entonces de esperar y de no ya aguardar, sino estar ya presente cuando venga el prometido, cuando venga el Mesías, cuando venga aquel que él mismo dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Cuando en la antigüedad alguien se ponía a los pies de otra persona, no era mayor símbolo o mayor ejemplo de sumisión absoluta. Si habéis leído el Robinson Crusoe, cuando encuentra a aquel nativo que le llama Viernes y lo libera de morir en manos de unos caníbales, él se nos dice en la novela de William Dafoe, se nos dice, Daniel Dafoe, el otro es el actor, se nos dice que coge el pie de Robinson Crusoe y lo pone sobre su cabeza. Está completamente sometido a él. Entonces Juan dice, yo ni siquiera soy digno de ser el más miserable y pequeño de sus súbditos, porque él es el rey del cielo. Y cuando Jesús viene a bautizarlo, Juan le dice, ¿vienes tú a ser bautizado por mí? Eres tú el que es prometido, eres tú el que vas a quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje profético de Juan, el mensaje sí de crítica social, de hacer ver la injusticia, de la inmoralidad, del pecado, de los gobernantes, de los sacerdotes,
de la necesidad de ese arrepentimiento, pero no se queda a las puertas, porque dice, y todo esto se va a cumplir en Él, y si yo bautizo en agua, Él va a ser el que va a bautizar con fuego. Y ese fuego es una referencia inmediata al Espíritu Santo. Así que el agua el agua limpia, pero el fuego purifica. ¿Tú crees que esta sociedad en la que vives es una sociedad a nivel religioso hipócrita? Los que dicen hablar en nombre de Dios y llevan sus, lo que sean, vestiduras o sus títulos o ejercen sus labores, ¿realmente están mostrando el amor de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios? ¿Tú crees que la sociedad a nivel político es una sociedad honesta, limpia, que los gobernantes y los dirigentes políticos están sirviendo a sus coetáneos, a sus contemporáneos? ¿Hay verdad en muchas de las manifestaciones y algaradas y cosas tan extemporáneas que estamos viviendo en estos últimos días? Bien. ¿Y qué crees que tenemos que hacer o que podemos hacer? Si te has dado cuenta de esto, es hora de arrepentirse. Y arrepentirse significa metanoia, cambiar, dar no media vuelta en el sentido de 360 grados, no vuelves al mismo sitio, sino si vas hacia el norte, ahora y hacia el sur. Si estás opuesto a Dios, ahora ponte enfrente de Dios y dirígete a Él. Es hora de arrepentirse, es hora de darse cuenta de que el Espíritu ya obra por medio de Juan, convenciendo al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y es hora entonces de bautizarnos. Es hora de que nuestra suciedad, nuestra hipocresía sea quitada. Es hora de que nos demos cuenta de que así no podemos seguir. Nos estamos mintiendo los unos a los otros. Nos estamos robando los unos a los otros. Estamos masacrando este precioso planeta que Dios nos dio. Los hijos se enfadan con los padres se enfadan los unos con los otros, los empleados y los jefes y las naciones. Y bueno, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Y que tú no veas al abrir un periódico, a escuchar la radio, a ver la tele. ¿Vamos a seguir así? ¿Quieres seguir así? El llamamiento está hecho. Y esa voz en medio del desierto sigue clamando, arrepentíos, demos media vuelta. Pero con eso no llega. Porque no confundamos el arrepentimiento con la contrición o con el propio pena por nuestros errores, porque seguiremos, pues como el adicto, diciendo qué malo estoy haciendo, pero no puedo dejar de estar enganchado. Ahí es necesario un cambio y alguien tiene que hacerlo. Y lo siento, queridos hermanos, yo no, porque yo ya bastante tengo con lo mío y yo no puedo arreglar nada. Es más, cada vez lo estropeo todo aún más, como dice la canción. Tiene que venir alguien que toda esa miseria, todo ese pecado, toda esa ruindad, todo ese alejamiento de Dios sea transformado, sea cambiado, sea purificado. Y no va a ser por el agua, tiene que ser por el fuego. Y ahí está la promesa, y está la realidad de Jesús, de Jesucristo. Él viene, y Él viene no para poner un parche. Y Él viene no para cambiar determinadas situaciones. Si todos tuviésemos igual de dinero, pues a lo mejor pues, estaríamos mucho mejor. O si todos tuviésemos pues, muy buenas casas, estaríamos mejor. O si tuviésemos todos pues, muchas cosas muy yuppies, estaríamos mejor en la sociedad. Va a ser que no.
porque necesitamos algo que nos purifique por dentro, desde dentro, y nosotros no somos capaces porque nuestras manos están sucias y nuestro corazón está podrido y nuestras obras son trapos de inmundicia, no sirven ni para tapar nuestras vergüenzas. Y ese es Jesús, Jesucristo, Jesús, que viene y viene para no limpiarnos solamente, sino para transformarnos, porque Él viene para abrir la puerta del fuego del Espíritu y que more en ti esa dimensión espiritual. Cuando pensaba en esto, al hablar con vosotros, al pensar en hablar con vosotros, pues estuve a punto de coger todos los apuntes, hacerles tras y decir, bueno, apenas los estoy usando. Pero quiero decir, vivimos vidas espirituales, permitimos que el Espíritu nos llene con su fuego, con su ardor, con su potencia, o vivimos vidas religiosas, vidas acostumbradas a cosas muy hermosas, pero que al día siguiente todo sigue funcionando igual. Hemos sido quemados por dentro por el fuego purificador de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Necesitamos no tan solo arrepentirnos, necesitamos que el Espíritu obre y se manifieste y haga realidad lo que Dios quiere en la tierra. Ya sé que no recitáis el Padre Nuestro como otras personas lo recitan pues habitualmente. No es nuestra costumbre. Pero cuando leéis el Padre Nuestro, aquella oración modelo de Jesús, a mí de un tiempo a esta parte es que no es que se me atragante, es que digo, Señor, si yo pudiese decir estas palabras y que fuesen realidad en mi vida, ¿cuántas cosas cambiarían? Y perdóname, yo quiero que me perdones, pero dice, así como yo perdono a mis semejantes. Y creedme, todavía hay muchas cosas que yo no he perdonado. ¿Cómo puedo pedir que Dios me perdone a mí? ¿Todavía hay rencor en mi vida? ¿Todavía hay cosas que empañan mi visión cuando veo a determinadas personas? Que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Quiero realmente que aquí y ahora, esto, y no solamente esto, sino dentro de 10 minutos y dentro de 15 minutos y el lunes por la mañana en mi trabajo, con mi mujer, con mis hijos, cuando vaya al supermercado, sea un pedacito de cielo en la tierra, pues Dios lo quiere. Dios nos invita a pedírselo. ¿Dónde está ese fuego que me ha purificado y ha quitado de mí toda escoria y todo aquello que impide que yo vea nítidamente el poder de Dios obrando en mí y en los que me rodean? Cuando pensaba acerca del agua y del fuego, me venía a la mente el tabernáculo y decía, vaya, esto me viene bien. ¿Ves? Claro, estaba aquel pirón donde había agua y después el altar. Claro, es que es el agua, el bautismo de Juan, el fuego, el bautismo de Cristo en el Espíritu, mira qué bien. No, espera, no es así. En el tabernáculo estaba primero el altar y después estaba aquella pila grande de agua. ¿Por qué? Porque nos habla a los creyentes. Es una imagen, es un símbolo, es una metáfora en la cual nosotros tenemos que apropiarnos de esto y pensar que así como el tabernáculo tenía una puerta, nosotros tenemos que entrar por esa puerta. ¿Y quién es esa puerta? Aquel que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo acepta lo que Él ha hecho por ti, porque toda tu vieja naturaleza, tu mente, tu corazón,
todo aquello que cantamos, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Él lo llevó en la cruz. Él expió, su sangre fue derramada por todo lo que yo no soy capaz de hacer de bueno, ni conmigo ni para los demás, cuanto menos para con Dios. Él llevó toda mi miseria y todo mi pecado, y yo quiero entrar por esa puerta. Yo no quiero entrar en una religión más, yo no quiero entrar en una filosofía más, ya he leído muchas cosas, algunas divertidas, otras simpáticas y otras realmente, pues mira, para tirar a la basura. Pero quiero entrar por la puerta, y quiero entrar hasta la misma presencia de Dios, porque Él me dice, el que por mí entrare será salvo. Y al entrar me encuentro con que con ese altar, con ese sacrificio, con ese fuego que limpia, no, más que limpia, purifica y santifica mi vida. Y quita todo aquello que no es del agrado de Dios. Y después viene el pilón para lavarse. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, nuestra vida en el camino del día a día se llena del polvo del camino. Nuestros pies, allá, dependiendo de por dónde andemos, pues se embarrarán más o menos. Y es necesario que nos lavemos y que nos limpiamos. Ahora ya el orden es inverso. Para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, que ha aceptado a Cristo. Y la invitación de Jesús, recordáis cuando Él está con sus discípulos y les dice, traedme una jofaina con agua y un lebrillo con agua y un trapo, un paño. ¿Y qué hace? Se pone a los pies de sus discípulos. ¿Recordáis lo que os decía acerca de aquel que se ponía a los pies y ponía el pie de su amo por encima de su cabeza? Pues haced esto los unos para con los otros. Y dice unas palabras que me impresionan siempre. Vosotros decís que yo soy el Maestro y el Señor. Y nosotros nos dais cuenta de que lo decimos siempre en ese orden. Jesús es el Maestro. ¿Qué cosas dices? Ojalá las hiciéramos bien. Voy a seguir a Jesús. Ah, claro, también es el Señor porque es Dios. Y Él nos dice, no. Yo el Señor y Maestro os he hecho estas cosas. Él tiene que ser primero Señor. Primero tiene que ser Señor y Maestro. Y yo tengo que limpiaros vuestros pies, porque lo necesitáis así como lo necesito yo, y seguir el ejemplo de mi Señor y Maestro. Quizás muchos se han planteado que esta necesidad de que el Espíritu que mora en nosotros se manifieste y obre, pues tenemos que pedirla y tenemos que experimentarla. Bien, esta, digámoslo así, interpretación, pues bien, yo no la encuentro así de tajante en la Biblia, ni muchísimo menos. Pero lo que sí encuentro es que el Espíritu a todos aquellos que reciben a Cristo le es dado. Le es enviado. No hay que pedirlo. Si lo pides, pues no haces mal. Atente a las consecuencias. Yo no soy quien para juzgar si hay hermanos o otras denominaciones, congregaciones que necesitan o proclaman pues una segunda, digámoslo así, experiencia después de la conversión. Yo entiendo que el aceptar a Cristo es entrar por la puerta del perdón, de la gracia, de la misericordia y recibir el Espíritu Santo, que se manifestará en la medida en que tú se lo permitas. Obrará
porque allí donde obra el Espíritu, voy a sacar ese texto de contexto, pero lo utilizaré ahora. Allí donde está el Espíritu hay libertad, y yo no soy quien para decir si el Espíritu con libertad se manifiesta de muchas o de determinadas o de formas, modos y maneras. Yo no soy quien para decir que es más o menos espiritual. Estaría juzgando y ya no estaría actuando según ese espíritu del que digo tener. Pero lo que sí sé es que la obra del Espíritu en mí puede transformarme y puede hacer cosas maravillosas. Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida, el fuego significa la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. No sé si queréis ver manifestaciones fantásticas, pero yo os digo que si dejamos que el Espíritu obre en nosotros hoy, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, al salir por esa puerta, en nuestro trabajo, en nuestra familia, vamos a ser transformados y vamos a transformar nuestro mundo y la realidad que nos rodea. El Espíritu quiere cambiar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Quiere cambiarlo, porque Él es fuego purificador, que quita la escoria que nos impide ver y actuar. Cuando hay envidia, cuando hay murmuración, cuando hay robo, cuando hay mentira, podemos pensar que se manifieste y que haga cosas extraordinarias. ¿Por qué no procuramos o por qué no le abrimos la puerta a que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, sean ese fuego que consuma nuestra miseria, nuestro odio, nuestra envidia, nuestros robos, nuestras hipocresías? Eso transformará tu vida, mi vida y la vida de los que me rodean. Y ese espíritu de sanidad sanará, porque si en vez de hablar mal de una persona hablas bien y la bendices, ya no le estás haciendo daño, estás sanándola ya. No sé si es necesario hablar en determinadas lenguas, si no, pues te vas a una escuela de idiomas, pero si le hablas en la lengua que la gente necesita oír hoy en día, y no hablemos, como a veces pues escuchamos en las tabernas hablar de política o de otras cosas, y digo yo, ¿dónde está el espíritu aquí? Y si hablamos palabras que sanen, que restauren, que abran la puerta a Cristo, para que quite el pecado del mundo, el pecado de mi compañero de trabajo, el pecado que hay en mi familia, el pecado que hay en mis vecinos, el pecado que hay a nuestro alrededor. El agua limpia, el fuego purifica, y el Espíritu está dentro de ti si es que eres de Cristo, has aceptado a Cristo. Y es una fuerza transformadora. Si quieres seguir formándote o deformándote, informándote, en fin, eso es muy difícil en este país a día de hoy, pero puedes seguir. Pero esa fuerza transformadora del Espíritu está para hacer la obra que Dios quiere que haga. Os invito a que, ya que habéis entrado por la puerta, podáis ver y sentir y experimentar ese fuego purificador, esa limpieza cotidiana día tras día y esa transformación en vuestras vidas y en las vidas de los que rodean. Gracias y que el Señor os bendiga.